Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días y también muy buenas noches. Depende de dónde sean cada uno, pues así es. Bueno, bienvenidos todos a este webinar técnico educativo de trading como modelo de negocio en colaboración de Forex Analytics y FX Street. Bueno, pues lo primero, antes de comenzar este webinar, dar las gracias, por supuesto, a FX Street y a todo el grupo, bueno, pues por hacer posible nuevamente este webinar de trading como modelo de negocio. Y también, por supuesto, agradecer a todos los amigos traders que me están acompañando aquí en vivo y en directo. Bueno, pues con estas posibilidades hoy de medias móviles o unas perspectivas de cómo realmente lo que quiero hoy trazar unas pinceladas con este webinar son pues formas diferentes de tomar un modelo de trading o un sistema de trading aplicado lógicamente con medias móviles. Como ven, mi pantalla está totalmente vacía. Normalmente tiene mi ciclo de mercado, ya lo saben, mi indicador de momento y hoy no tiene absolutamente nada. Simplemente son las velas y ya está. Bueno, lo primero, em, también por supuesto me gustaría, a ver si lo consigo, hacer un breve desarrollo de lo que es las medias de la serie de Fibonacci y por supuesto también el por qué y qué correlación tienen. He realizado, he hecho un clic en los retrocesos de Fibonacci y los he sacado, los he dibujado, están aquí puestos. Entonces, bueno, pues, ¿qué relación tiene todos estos niveles que pone aquí en los retrocesos de Fibonacci, precisamente, por qué vienen estos numeritos y no vienen otros totalmente distintos, ¿no? Porque aquí hay un cero, porque hay un 100, porque hay un 61, un 50, un 38, ¿no? Bueno, esa es la organización o la idea del webinar de hoy. Lo primero, voy a hacer clic aquí en la lista de indicadores y voy a sacar la media móvil, ¿no? Lógicamente, las medias móviles, bueno, pues aquí tendríamos. Voy a hacer un restablecer de todo, por si acaso yo hubiera tocado absolutamente por ahí sin querer algo. Bueno, en mi plataforma estoy en MetaTrader, ya saben, si tienen TradingView u otra plataforma, bueno, pues es muy parecida. Bueno, lo primero, yo ya veo que un periodo, ¿no? Hay un periodo que yo tendría que seleccionar. Ahí es donde tiene cabida la serie de Fibonacci, por supuesto. Y luego vemos que son simples exponenciales, bueno, pues lineal, aplicada, bueno, con un peso especial ahí, ¿no? O peso linealizado, o como lo quieran traducir al español. Bueno, total, al final nos damos cuenta que básicamente para el cálculo el programa me da dos opciones. Una media simple, ya saben lo que significa. Tengo una serie, en este caso 14 velas diarias, porque estoy en diario en el euro dólar, por cierto. Em, Todas con el mismo peso. Es decir, si yo estoy aplicando una media al cierre, bueno, pues se aplica vela a vela de las 14 sumas y se divide en este caso entre 14, porque son 14 velas las que estoy teniendo en cuenta. Así se haría el cálculo a mano, me refiero. Nosotros ya no necesitamos, gracias a hacerlo, gracias a las plataformas, ¿no? Hoy en día no lo hacen por nosotros. Bueno, eso es en simple, ¿no? Ya no quiero entrar ahí, simplemente ver qué opciones tenemos básicamente, ¿no? Exponencial, ya saben, ya da peso a quizás las velas más cercanas al periodo de tiempo actual, ¿no? Es decir, si por ejemplo tengo 14, ¿no? 14 velas, saco el ruler, bueno, pues digamos que esta es la vela actual y las 14, pues concretamente ahí ya ven el ruler 14, bueno, pues todos los cierres de estas velas, si es que lo estoy aplicando al cierre, ¿no? Vuelvo al Moving Average aquí, aplicar al cierre, al close, pues en simple, pues ya saben que sería igual peso y exponencial, más peso a las actuales. Bueno, ya eso básicamente el programa de software, ¿no? De la forma tradicional de utilizar las medias móviles, que para mí, bueno, pues es una manera, bueno, pues que siempre se ha utilizado ahí, ¿no? Pues ya saben, puede utilizar perfectamente una media, eh, como decía, de la serie uno de Fibonacci. Supongamos que es de la serie de Fibonacci, por ejemplo, vamos a poner esta media, ¿no? Y la posibilidad, por supuesto, la posibilidad
por ejemplo, la media de 55 he puesto ahí, ¿no? Y bueno, pues una media más lenta, una media más rápida y el cruce. Lógicamente, cuando tenemos esto, una media más rápida, más lenta, ¿no? Y el cruce de ambas, bueno, pues esto tiene un retardo. Esta es la forma clásica de utilizar las medias móviles, ¿no? Simplemente cuando una media se cruza bueno, pues por encima de la otra, posibilidades, lógicamente, hay periodos de incertidumbre también, ¿no? En este área. Yo con esta forma no quería mucho hablar porque es la forma clásica de utilizar las medias móviles y quería ir un poquito más allá. Quería ir precisamente a la forma del túnel, ¿no? Esa es la primera forma que me gustaría que viéramos, ¿no? La forma del túnel, fíjense que normalmente esta forma se aplica con medias pequeñas, es decir, por ejemplo, la media de 5, la media de 8. Voy a dibujar y acto seguido me voy a ir a mi hoja de cálculo para hacer lo que se les he comentado de la posibilidad de extraer la serie de Fibonacci para intentar tener todo. Fíjense aquí, por ejemplo, la media de 5, ¿no? Aplicada en este caso a los máximos, ya saben, sería exponencial, es decir, las últimas velas con más peso que las que están más alejadas al periodo actual, en este caso, y pues aplicadas a los máximos de las velas. Pues observen que yo tendría ahí la media de 5 y por supuesto también podría tener la de aplicada a los mínimos. Y aquí es donde ya empezamos a ver lo que quiero decir con la forma del túnel. Fíjense que yo he dibujado un túnel de medias de 5 aplicadas a los máximos y a los cierres. Bueno, pues observen que cuando tenemos, esto es importante, lo que voy a decir, cuando tenemos la tendencia en un libro de análisis técnico fácil, sencillo, ¿no? Se define como una sucesión, por ejemplo, una tendencia ascendente, si lo leen, lo toman, una sucesión de mínimos crecientes. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo desde aquí y observo mínimo, 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 bueno, pues efectivamente son crecientes, van hacia arriba. Y una tendencia, eso, ascendente, y una tendencia bajista, descendente, bueno, pues se puede definir como una sucesión de máximos decrecientes, efectivamente. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo, otro máximo. Tenemos un periodo de incertidumbre en el cual, bueno, en principio tendríamos mínimo creciente nuevamente a partir de aquí, claramente en el histórico, mínimo creciente. Este está clarísimo, ya estamos en una sucesión de mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes. Y ahora estamos en el euro dólar. Bueno, volveríamos a tener máximos, cuidado, decrecientes. La posibilidad, de hecho, fíjense que las medias ya directamente, el túnel de 5 ya digamos que me está con pendiente negativa, es decir, esto es pendiente negativa apuntando hacia abajo, vamos a decir matemáticamente, me refiero, perdonen, y esto es pendiente positiva, apuntando hacia arriba, ¿no? En este área. Luego, la posibilidad del túnel del 5 me habilitaría, por ejemplo, cualquier entrada, lógicamente en los mínimos, en la parte de los mínimos, en la sucesión de pivotes de mínimos crecientes, pues ahí, por ejemplo, podría tener una entrada. Aquí tendría una entrada. Por supuesto, todo tiene su control de riesgo y está sujeto a error, es decir, necesitamos controlar el riesgo con la posibilidad de llegar como objetivo. Fíjense que estoy en diario y en diario hay muchos puntos, 145 puntos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con la posibilidad de llegar como objetivo a la parte de arriba del túnel. Justo lo contrario cuando estamos en una sucesión de pivotes de máximos decrecientes. Aquí, por ejemplo, me habría nuevamente dado entrada, en este caso, por ejemplo, de cortos. Observen que estamos en diario y tenemos 103 puntos concretamente, ¿no? Para esta operación, con la posibilidad de entrada de cortos, lógicamente, como hemos visto aquí, en la parte alta, y veríamos en esa vela, y objetivo la parte baja, ¿no? Bueno, esta es una de las formas realmente. Yo últimamente, ya saben cuál es mi manera de hacer trading, es justamente la otra, ¿no? Bueno, pues tenemos
cruces del precio sobre media, ¿no? Que podríamos definirlo como la tercera forma interesante desde mi punto de vista. Primero, la clásica, que ya la hemos visto, esa no entro porque, bueno, eso es algo que está muy bien descrito. Segundo, la forma del túnel. La forma del túnel tiene que ir siempre asociada a una sucesión que ya estemos seguros porque lo estoy viendo, yo ya estoy viendo una sucesión, por ejemplo, aquí tengo un pico, un mínimo, aquí tengo otro mínimo creciente, bueno, pues está claro que los mínimos son crecientes. La próxima vez que me encuentre el precio, yo voy viendo aquí la próxima vez que me encuentre el precio que efectivamente toma la parte baja, eso es una orden de compra con objetivo la siguiente y así sucesivamente hasta que me dé, bueno, pues pueda saltar por error, pueda saltar por invalidación, siempre hay que ajustar un stop, un punto de invalidación, podemos hacer operaciones 1 a 3, si por ejemplo aquí hay 130 puntos, pues lógicamente el stop pues lo podríamos tener a 30 puntos, como por ejemplo ahí, o a 40, en ningún caso, en ese caso al menos no se habría tomado el stop, ¿no? Y podría haber hecho ese tipo de operaciones tranquilamente en diario. Lógicamente ahora en el euro dólar estaría, como he dicho, esperando a la parte a la parte alta, ¿no? Bueno, antes de continuar, voy a eliminar ahora lo que he hecho del túnel. Antes de continuar, me voy a ir a la hoja de cálculo para ver, no sé, porque he puesto ahí un 5, podría haber puesto un 8, un 7, otro número, ¿no? Y hemos visto esos porcentajes y sería interesante pues saber el por qué, bueno, pues esos números, si nosotros somos, por ejemplo, aficionados o consideramos que la serie de Fibonacci es interesante para los mercados, ya saben que para mí mi nivel 78 es fundamental, eso es de la serie de Fibonacci. Bueno, la serie de Fibonacci ya saben que empieza por un 0 y un 1. Esta ya es la serie de Fibonacci y ahora lo que va haciendo es sumando precisamente esos dos términos. Es decir, el tercer término de la serie de Fibonacci sería la suma de ese 1 más este 0, que son los dos términos que definen originalmente la serie, el 0 y el 1. Y entonces ya tendría ahí un 1. Bueno, pues 0, 1, 1. Bien. Y continuamos de una forma mucho más fácil y es tomando ya precisamente la fórmula que acabo de introducir, extiendo hacia abajo y ya automáticamente me va sumando pues 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y efectivamente acabo de ver la serie de Fibonacci, bueno, pues con todos sus números de lo que a nosotros nos pueda venir ser interesantes, bueno, sobre todo los primeros números, ¿no? Esto es la serie numérica de Fibonacci que yo la podría utilizar, bueno, pues como hemos visto, ¿no? Para una media móvil exponencial, simple, lo que yo considere. Luego, aparte de estos números, tenemos que tener en consideración los porcentajes que he visto. Por ejemplo, ¿cómo se extraen los porcentajes de la serie de Fibonacci? Normalmente lo que se hace para extraer los porcentajes es dividir un número de la serie, por ejemplo, ese 0, se divide entre el 1, por ejemplo, 0. Entre 1 es 0. Y ya acabo de tener otro término de la serie de Fibonacci. Por ejemplo, otro número para extraer los porcentajes. Bueno, pues podríamos dividir, por ejemplo, este 1 entre su inmediato siguiente, aquí le tendríamos, sería un 1, y ya obtengo, lógicamente, si a estos números los multiplico a esta casilla, la multiplico por 100 directamente, 100 por 0 es 0 y 100 por 1 es 100. Es decir, aquí ya tendría yo los porcentajes que estaba yo precisamente buscando. Si sigo, por ejemplo, 1 entre 2, por ejemplo, pues otros dos términos, dividiendo un término entre otro de la serie de Fibonacci, me saldría el 0,5. Si lo multiplico por 100, ya tengo el nivel 50. 50%. Luego ya he extraído algún número más. Si, por ejemplo, me voy, no sé, al número 34 y obtengo la división de ese número y su siguiente, por ejemplo, el 55, ya obtengo un 61,8, que precisamente también es de la serie. Si a esto yo lo multiplico por 100, lo paso
a porcentaje, ahí tenemos el famoso 61,8. Yo puedo seguir dividiendo, por ejemplo, este 34 entre el 89, ¿no? Y tendría otro número, el famoso 38,2, que también está en la serie de Fibonacci. Es decir, que yo a este número le podría multiplicar por 100 y así sucesivamente un número dividido entre otro, y luego la combinación entre ellos, bueno, pues iría generando la serie entera de Fibonacci. Bueno, ese es el motivo por el cual cuando yo me dibujo los retrocesos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener aquí estos retrocesos de la serie de Fibonacci y aparecen ese 38, aparece ese 50, aparece ese 61 y, por supuesto, el 0, el 100, el 50 y la combinación de ellos, pues da precisamente esos números y no otros dentro de la posibilidad de la serie de Fibonacci. Bueno, respecto del euro dólar, antes de pasar a la tercera opción, que es la que a mí personalmente más me gusta, ¿no? Que es un cruce del precio sobre realmente una media, ¿no? Es decir, si yo me vuelvo a tomar, por ejemplo, exponencial dando más peso a las más cercanas a mí, las posibilidades que tenemos, por ejemplo, un número que siempre a mí me ha parecido bien, que se adecua a lo que yo busco con mi plan, con mi sistema de trading, la media de 34 exponencial, precisamente, ¿no? Ahí la tendrían. Pues observan que efectivamente hay, bueno, pues, posibilidades también de, como por ejemplo en esta vela, que ha cruzado la vela, el precio cruzó la media de 34, ¿no? Esta es una, digamos, siguiente posibilidad de utilizar precisamente esas medias móviles, es decir, esperar a que el precio cruce completamente una media, ¿no? Puede cruzar aquí, lógicamente, cuidado. Hay invalidaciones también, control de riesgo. Nosotros el control de riesgo siempre lo debemos de hacer. Por ejemplo, aquí también se produjo ese cruce, aquí en esta vela blanca, y fue hacia arriba. ¿No? Hay errores también, por eso siempre indecisiones, como por ejemplo en este área, ¿no? Y las posibilidades de control de riesgo nunca, nunca debemos de dejarlas de lado, ¿no? Tenemos que siempre técnicamente tener un sistema y un control de riesgo sobre las operaciones que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, aquí, como decía, la posibilidad de este cruce, bueno, pues me habilitaría nuevamente cortos, ¿no? En este caso, igual que hemos visto, por ejemplo, en el túnel del 5, pues en este caso estaríamos por debajo, concretamente de esta media de 34, pues también habilitaría cortos. Puedo utilizar distintos tipos de número. En vez de, lógicamente, en vez de un 34, si utilizo un número muy grande, pongámosle un 89, por ejemplo, que hemos visto que este número también es de la serie de Fibonacci, bueno, pues simplemente tendré como una perspectiva, ¿no? Podré hacer menos operaciones en los mercados, tendré menos cambio entre zona de compras y zona de ventas. Este tipo de movimientos que vuelven al área de la media, lógicamente me los perderé, no podré hacer operación. Tendré una sucesión de pivotes de máximos decrecientes, ¿no? Con objetivo la media, tendré que tener unas esperas más prolongadas y bueno, pues también un modelo de trading más tranquilo, no seré tan agresivo, ¿no? Digámoslo así, en los sistemas. Simplemente desde que cruza, pues tendré esa posibilidad de espera, ¿no? De mi objetivo, marcar mi objetivo de alguna manera, o bien con Fibonacci, o bien con las extensiones, o bien de alguna otra manera, pero al final, como ven, las posibilidades ahora seguiría con esa media 89, cambiaría, ahora hemos cambiado, lógicamente, ahora seguiríamos en una zona de compra, ¿no? Si utilizo esa media tan agresiva, ¿no? Y yo tendría que estar esperando, igual que me sucedió aquí, en este área, que no pude nada más que esperar, es lo que debería de hacer ahora, ¿no? No sería un trader tan agresivo. Si yo utilizo unas medias, por ejemplo, la media de 13 exponencial, en vez de la de 34, pues sería mucho más agresivo, ¿no? Hay más posibilidades reales de cambio. Por ejemplo, aquí el cambio, fíjense que estábamos viendo el cambio en esta vela, cuando realmente, bueno, pues ahora se ha producido en esta. También hay más indecisiones en los mercados.
y podemos tener más errores, ¿no? Hay más volatilidad en torno a esa media a medida que vamos, lógicamente, bajando el número, ¿no? En el justo medio, desde mi punto de vista, está la precisión y para mí la media de 34 siempre ha sido una media especial como esa posibilidad de precisamente controlar las posibilidades de compras por encima y las posibilidades de ventas, como digo, por debajo. Eso en cuanto a las tres formas. Si además ya a esta media podemos añadirle envolventes. Envolventes, no es necesario trazar precisamente estos retrocesos de Fibonacci. Podemos eliminar los retrocesos, de hecho los voy a eliminar en un momento, y puedo perfectamente hacer un doble clic en la media, me voy a los niveles de las medias, ¿no? Y, por ejemplo, puedo añadir, no sé, la envolvente de 34, ¿no? Que como tiene un decimal más, tengo que añadirle aquí, en este caso, el cero por encima y por debajo, ¿no? Por ejemplo, puedo añadir la envolvente de 55, que es otro nivel de Fibonacci, ¿no? Estos son envolventes que serían en torno a mi, ahora lo van a ver, en torno a mi media de 34, estas posibilidades. Por ejemplo, yo podría seguir trazando envolventes. ¿Para con qué objetivo? Pues el objetivo está claro, ¿no? Voy a añadir alguna envolvente más, por ejemplo, la de 89 también voy a añadir, también el menos 89 porque una va hacia arriba y otra va hacia abajo, ¿no? Con mis envolventes. Y también voy a añadir, por ejemplo, la media de 144 envolvente, que tengo que poner ya, como les digo, ese cero más por temas de decimales de la plataforma, simplemente, ¿de acuerdo? Aquí tendría, por ejemplo, esas envolventes, ¿no? Respecto de mi media de 34. Si observan, cada vez que, bueno, pues ha habido una fractura, por ejemplo, bueno, pues como objetivo yo puedo determinar las envolventes. Además, ya directamente tendría los puntos, porque desde la media a la envolvente, porque si la media de 34 la he definido correctamente, bueno, pues ahí tendríamos esos 348 en caso del euro dólar, ¿no? Y aquí tendríamos esos 550, bueno, aproximadamente ahí lo ven, tendría que afinar bien el ruler, esos 890 puntos y así iría tomando las envolventes, ¿no? Las posibilidades de objetivo en las envolventes, bueno, pues también podría ser otra aplicación interesante, ¿no? Del tema de medias móviles. Una vez que el precio cambia, el ciclo, ¿no? Cambia de por encima, digamos que fractura esa media móvil, ¿no? Por ejemplo, como ha sucedido en esta vela negra, ¿no? En el caso de las medias de 34, esperar como objetivo precisamente a esas envolventes, ¿no? Bueno, yo voy a eliminar las envolventes ahora mismo y ya me voy a ir enfocando un poco más en lo que realmente está haciendo el euro dólar y las posibilidades que tendríamos de cara a mi sistema real de trading, ¿no? Mi sistema de trading se basa principalmente en la fractura de esa línea, ya lo saben, esa línea de 34 y además, bueno, pues agrego, digamos que dos más, ¿no? La que, ya saben, la que se aplica a los máximos, en este caso, y la que se aplica como el túnel del 5, ¿no? Prácticamente lo único que las medias de 34 no lo uso realmente como un túnel, ¿no? Para usarlo como un túnel deberíamos de utilizar precisamente esos números más pequeños de 5 o incluso como máximo de 8, ¿no? Que hemos visto. Más que nada porque aquí el precio, bueno, pues al final es una media muy lenta, el precio termina saliéndose del túnel siempre, ¿no? Y pasa mucho tiempo fuera, como por ejemplo vemos aquí. Entonces, bueno, pues la aplicación sería distinto. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, si superpongo el túnel del 5, ¿no? Por ejemplo, para que vean la diferencia, ¿no? Lo voy a poner en otro color, en rojo, no sé. Por ejemplo, para que vean cómo efectivamente el precio, como son medias, las medias de 5 del túnel son más pequeñas, pues el precio no pierde la media. Es decir, realmente el precio siempre está dentro de las medias, ¿no? Esto podría sustituir a las bandas de Bollinger, por ejemplo, ¿no? Es una opción, ¿no? Bueno, pues como esa posibilidad, ven el precio, la diferencia que hay entre utilizar un número muy
pequeño, 5,8, o utilizar un número mayor. Lógicamente ya no se puede utilizar como túnel porque el precio pierde a las medias de 34. Sin embargo, no pierde a las medias de 5. Luego las medias de 5 e incluso de 8 sí podrían valer para hacernos un túnel, ¿no? Y tratar de buscar esa sucesión de mínimos crecientes y compras en la parte baja del túnel con la esperanza, hay que controlar siempre el riesgo, ya lo vuelvo a repetir, con la esperanza de llegar como objetivo a la parte superior del túnel, o en el caso del eurodólar, justamente hoy, posibilidad de pivotes de máximos decrecientes, lo contrario, ¿no? Posibilidad de ventas en la parte superior del túnel, por si estoy equivocado, somos traders, no adivinos, control de riesgo y con objetivo la parte baja de ese túnel, ¿no? En ese caso de cortos. Bueno, las posibilidades en el caso de las medias de 34 y de aplicadas además a los máximos, a los cierres y a los mínimos, a mí siempre, sobre todo en el tema de Forex, ven que funciona muy bien, porque esos periodos, recuerdan que hemos dicho, la forma clásica, bueno, esas indecisiones que tiene el mercado, bueno, pues para mí es genial, porque ya saben que cuando el precio está dentro de las medias, precisamente es cuando no opero. Justo lo contrario al túnel del 5 que siempre está dentro, ¿no? Son dos perspectivas de utilizar las medias totalmente distinto. Si de todo lo que estoy comentando, recuerden que siempre se pueden poner en contacto conmigo, ¿de acuerdo? A través de las redes, a través de Facebook, a través de Twitter. Si tienen alguna duda, no duden de verdad contactar conmigo, que gustosamente les comentaré. Lo digo por si acaso voy o muy deprisa o muy lento, no lo sé. Y esa posibilidad, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad siempre, bueno, pues de hablar conmigo si necesitan hablar, por ejemplo, sobre esta cuestión, o incluso dejarme los comentarios aquí en FX Stream, ¿no? En el webinar, en el canal de YouTube. Bueno, la posibilidad, como les digo, de rango ya evita al menos ese problema de indecisión que habíamos visto. Luego, es interesante ya para mí, ya va tomando cierto valor, ¿no? Ese dato. Lógicamente, eurodólar se ha situado para mí por debajo de las tres medias, luego posibilidades están claras de continuación. Soy un trader tendencial, al final no sé cuándo va a cambiar la tendencia, no sé si va a ser en esta vela, no sé si va a situarse en su zona de compras, ojalá lo supiéramos como aquí, no sabemos exactamente cuándo se produjo este cambio, pero lo que sí que sabemos que primero se fue al ciclo y luego fíjense que se quedó en rango 7 días. 7 días en rango, por lo que 7 días en rango, al final, bueno, pues fracturó por debajo y continuó. Se arrepintió el precio, volvió hacia arriba. Bueno, pues este es el baile que tenemos que hacer los traders, ¿no? Enfocarnos correctamente en el punto donde nos diga el precio que está. Si estamos por debajo, bueno, posibilidades de continuación. No sabemos realmente, igual que aquí, por ejemplo, no hubo cambio real y continuó la tendencia, pues somos traders tendenciales, tratemos de continuar esa tendencia y lo mismo exactamente nos ocurre en este área, ¿no? Posibilidades de descenso. Bueno, el euro dólar hoy, para mí, voy a dibujar ahora una serie de líneas horizontales, observen, importante ese área que corresponde precisamente a este último pivote. Ya saben que esto es un pivote de máximos, de los que yo defino, dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, cuyos máximos, dos o más, no superan el que considero pivote, por lo que es un pivote. Bueno, importantísimo área de resistencia. El euro dólar estaría atrapado entre este área de potente resistencia donde ya, bueno, pues ha habido un nivel de agotamiento y posibilidad de cambio a zona de ventas. Y, por supuesto, este área importante de soporte. Fíjense este área que, bueno, estaríamos hablando del área 1,05, 1,06 aproximadamente, si yo trazo esta horizontal para el euro dólar, 1,05, 1,0520, fíjense ahí, 1,06. Voy a tomar igualmente, lo voy a que lo dibuje solo el sistema, 1,06, este área como importante soporte, ¿no? Es decir, que si el euro dólar realmente continúa por debajo de esta resistencia
y por supuesto lo que hemos visto por debajo de la posibilidad que vemos de las medias de 34, incluso si superponemos nuevamente el túnel del 5 aplicadas a los máximos, fíjense que viene por aquí, está aplicada a los máximos, aplicadas a los mínimos nuevamente, fíjense que viene por aquí, ahora estaríamos en una posibilidad de objetivo, luego no es una entrada, necesitaríamos un movimiento o una espera, ¿no? de que vaya dibujando el túnel del 5 y que vaya bajando y que realmente el precio se encuentre con la parte alta del túnel del 5 para marcarlo como posibilidad de entrada, ¿no? En este caso, para ambos, bueno, posibilidad de tendencia, lógicamente el precio irá haciendo su movimiento, igual que lo hace en zona de compras, sus vaivenes, sus olas, bueno, pues a sus ondas, aquí exactamente igual, no necesariamente en línea recta, pero la posibilidad de tendencia al área 1,05-1,06 del euro dólar, bueno, pues eso es lo que realmente vamos a tener, ¿no? Porque precisamente por debajo de un potente nivel de resistencia hay que buscar un interesante nivel de soporte donde podría ir el euro dólar. Si nosotros, por ejemplo, que lo estamos viendo en diario, bueno, tomáramos la decisión de cambiar a H4, ya observaríamos que, por ejemplo, con las medias de 34 exponencial, ahora estaríamos en una fase bueno, correctiva dentro de un área de ventas. Fíjense que he cambiado a H4, es importante. Seguimos en zona de ventas, es decir, por debajo de las medias de 34. El ciclo de mercado sigue siendo de ventas. De hecho, podemos verlo de muchas maneras. Otra forma de verlo, trazar una línea, bueno, descendente, claramente de pivotes de máximos decrecientes, que es la definición de una tendencia descendente para el diagrama de tiempo que estoy considerando. Bueno, las posibilidades siguen siendo descendentes, con esa posibilidad de llegar al 1,05. Si observan este pivote de máximos, por ahora sería para mí un soporte efectivo, de mínimos, perdón, sería un soporte efectivo, es decir, esa línea determina un soporte, yo necesitaría una fractura para mí, ¿no? Con esa línea y la posibilidad de trazar los niveles de control de riesgo, como vemos de Fibonacci, bueno, pues tendríamos precisamente el potentísimo área de resistencia que es donde está marcado el precio. Observen que tanto los históricos como voy a eliminar un momento las medias del túnel del 5 o lo voy a dejar en diario, a ver si consigo hacer clic en él. ¿Vale? Ahora lo dejamos en diario, en visualización diaria, para que se queden en diario, para que no me moleste con lo que quería comentarles. Ahora, la posibilidad, observen este potentísimo área del nivel 78. Esto hemos visto que es un nivel de Fibonacci, es una combinación de niveles realmente, ¿no? Este nivel del resto, igual que el 88 de los anteriores, ¿no? También se pueden combinar esos porcentajes que hemos visto en la hoja de cálculo entre ellos. Observen cuando hago un zoom menos en H4, esta posibilidad, como ya tenemos una fortísima resistencia, además por soporte, y en los históricos vemos claramente que este área, bueno, pues es un interesantísimo área, ahí lo ven, de soporte-resistencia. Según está el precio, ahora está por debajo, lógicamente, pues lo tomamos como resistencia. Luego, la posibilidad de continuación del euro dólar, para mí, el nivel clave y primer nivel objetivo estaría claro dónde está, en el 1,0750 aproximadamente, que sería esta extensión de Fibonacci. Iríamos por partes. Fíjese que yo puedo estar equivocado. Si el euro dólar fractura este potente área de resistencia y se sitúa por encima, yo tendría que tener en algún punto, ya saben que mi punto de invalidación es para este diagrama de tiempo concreto 61,8. Concretamente, fíjense que es el primer nivel libre que tengo de Fibo, ¿de acuerdo? En la zona de compras. Luego, la posibilidad del euro dólar por ahora, bueno, pues es descendente y claramente objetivo 127 con invalidación 61. Si estoy equivocado, saldré de esta operación, buscaré otra. Recuerden que hicimos un webinar muy interesante en FX Street de trading sostenible, es decir,
precisamente se trata del apalancamiento. Cuiden el apalancamiento, cuiden su factor de ruina, no se apalanquen demasiado, que es trading sostenible, es salud para hoy y también para mañana. Bueno, voy a enseñarles también la web de Forex Analytics, ya saben, la plataforma de análisis de mercados más completa. Hay una oferta por $1, la pueden probar durante 10 días, si, incluso pueden escribirme si quieren y yo se la dejo probar si quieren probarla. Bueno, aquí directamente, bueno, pues hay unos patrones activos dentro de Forex Analytics. Estos patrones activos en tiempo real, bueno, pues se da una entrada, un objetivo, una salida, una invalidación. Bueno, pues es una posibilidad para ver cómo se va desarrollando, ¿no? En el día a día esa posibilidad de hacer operaciones en tiempo real en los mercados. También tiene un gráfico muy interesante, que es el gráfico de vías, que simplemente se realiza todos los días en la hora de Londres, pues cómo podríamos nosotros enfocarnos para esta sesión de trading, qué valores podríamos tener, qué cruces serían más interesantes y hacia dónde podríamos optar, ¿no? Si está en verde, está claro, son posibilidades de compras; en amarillo sería rango; y en rojo posibilidades de ventas. De tal forma que, por ejemplo, en el euro dólar, que es lo que hoy hemos sobre todo estado estudiando, toda esta cuestión sobre la media, ¿no? Y diferentes formas de aplicarlo a nuestro plan de trading y la posibilidad de cómo luego yo lo aplico realmente, ¿no? Hay muchas maneras de aplicar, por supuesto, todas muy, muy buenas, ¿no? De un plan de trading. El control de riesgo es lo que realmente define la necesidad, ¿no? De tener un control de riesgo, es lo que realmente define que un trader pues, sea longevo, ¿no? En los mercados. Dentro de Forex Analytics también tenemos, bueno, pues todos los tickers activos con una serie de estudios, ¿no? Concretamente son 5, también para las criptomonedas son 4, que abajo pues hay 5 tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, para el DXY o incluso para el euro dólar, que estábamos viendo, pues en análisis macro, de velas, análisis técnico de armónico, onda de Elliott, todo en español, de tal forma que, bueno, pues viendo el tipo de análisis, pues ahí ven si está en verde, si está en rojo y cómo enfoca Forex Analytics pues la posibilidad de que el euro esté fuerte, que el euro esté débil y, bueno, pues con objetivos, como digo, ¿no? También, por supuesto, tenemos las salas de chat donde podemos estar organizados y, bueno, pues aquí estamos en el trato del día a día, ¿no? Con los traders que están actualmente activos, ¿no? Así que, bueno, pues les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan hoy estado conmigo. Recuerden que soy Leandro Andrada y las posibilidades de contactar conmigo si tienen alguna duda de todo esto que estamos viendo, pues bueno, pues están ahí. Estoy en las redes sociales, @leanco en Twitter. Un abrazo muy fuerte para todos, que pasen un excelente resto del día y nos vemos el próximo día. Gracias.